Hola mi gente, esto es Mente Sana. El tema de hoy es mi hijo o hija es gay. ¿Ahora qué? Vamos a hablar de este tema con nuestra terapeuta Ana Marcela, que ya no ha de tardar en conectarse. Saludos a todos los que se están conectando. Vamos a abordar este tema hoy que estamos ya casi a terminar el mes del orgullo LGBT y pues es bastante importante tocar el tema sobre esto. Ya está aquí nuestra terapeuta Conecte para empezar con el tema. Saludos a todos, saludos a Vero, Kika, Negrete, Erika. Hola, Hola, ¿cómo hola. estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? También muy bien, muy bien. Aquí listo para una vez más Mente Sana. Les Perfecto. estaba brevemente comentando el tema que es mi hijo o hija es gay. Ahora que estamos en una época, en unos tiempos donde cada vez se está normalizando más la diversidad sexual, donde se está entendiendo un poco más, donde lo vemos más en los medios, en diferentes plataformas se está proyectando más esto, pero eso no quita a que las generaciones mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, han tenido una cultura diferente, una información diferente, una educación diferente y pues tal vez lo puedan entender o puedan verlo y así, pero cuando ya está dentro de tu familia es un impacto diferente y cuesta un poquito más entenderlo. Entonces queremos, por medio de ti, tratar de educar, entender, ver cómo son las cosas ahora, cómo ya tenemos más información. ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija te dice, soy gay? Mira, y quiero empezar. Ayer que estaba preparando el tema, estaba viendo el título que le pusimos, que yo creo que aparte es un poco provocativo, ¿no? ¿Qué hacemos si mi hijo o mi hija nos dice que son homosexuales o parte de la comunidad LGTBQ, etcétera? Y yo estaba pensando, la respuesta así tal cual sería nada. Exacto, yo decía lo mismo, yo dice, pues nada, pero Es, no es tan simple para no quienes es no tienen tan una mente tan abierta y educada. Ojalá lleguemos al punto donde nosotros no tengamos que hacer pláticas de qué hacer si mi hijo es gay, ¿no? Porque la simple pregunta implica como si hubiera un problema, ¿no? ¿Qué hago Exacto. si pasa esto? No nos preguntamos qué hacemos si nuestro hijo es heterosexual, ¿verdad? Yo nunca he Claro. asistido a una plática de qué hago si mi hijo sale que es heterosexual, porque eso implicaría que tuviera un problema. Y como sociedad hemos visto la homosexualidad o ser parte de este grupo, de esta comunidad, como algo que está mal. Exacto. Y partimos de ahí, creo que partimos mal. Tenemos que normalizar que, que no hay nada malo con tener otros diferentes, ni siquiera es como preferencia, sino es ser diferentes, o sea, ser de otro tipo, así como hay personas que le gustan personas del otro sexo, hay personas que les gustan personas del mismo sexo. Es una característica de la persona, así como yo tengo ojos cafés y tú tienes ojos cafés, hay quien tienen ojos azules. ¿Y qué vas a hacer con eso? Nada. Que es diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que hemos visto generación tras generación. Entonces, también cuando lo estábamos preparando y todo, resalté algunas cosas y creo que si nos vamos por ahí, tal vez podamos un poquito más. Un poco es la falta de educación. Sí, Sabemos y creemos lo que tal vez hemos visto en televisión, en programas, en chismes, en comedia, y no tenemos la información realmente de lo que es una diversidad sexual. totalmente. Yo creo que le atinaste muy bien y es con lo que yo quería empezar, como que retándonos a todos nosotros en la manera en la que vemos la comunidad, a la gente parte de la LGTBQ como si fuera algo no malo, pero como si no estuviera bien. ¿Cómo podemos aceptarlos? Y yo creo que si tenemos más información y más educación, entenderíamos que no pasa nada, o sea, que no hay nada que corregir, que no hay nada que cambiar, que somos diferentes, somos muy diversos, habemos 7 billones de personas en este mundo. Creer que todos vamos a encajar en este cuadro es ilógico e irracional.
Entonces, esa es parte de la información y de educarnos. Es muy importante también, por ejemplo, si nosotros tenemos un conocido o alguien tan allegado como nuestros propios hijos, que nos dicen con esa valentía que no son el estereotipo heterosexual, sino que les gustan personas de su mismo sexo o son de diferente género con el que nacieron, ¿verdad? Porque dentro de esa comunidad varía muchísimo todo lo que entra ahí. La aceptación y el amor que les demos es fundamental. Nosotros hemos encontrado como especialistas, ¿no? Que cambia el rumbo de la persona si tiene esta aceptación y amor de la familia versus los que no. Los que no tienen este amor y aceptación de la familia son personas más propensas a depresión, ansiedad, intentos de quitarse la vida, de morir por suicidio, de caer en drogas y otras adicciones, no nada más drogas, alcohol y otras adicciones, de aislarse. Entonces, las consecuencias de no tener aceptación y amor son muy, muy grandes. Por eso mi Claro. primera recomendación es totalmente esa. Y es sumamente importante como una característica más, como si, por ejemplo, yo he tenido el apoyo de mis padres de toda la vida y he logrado profesionalmente muchísimas cosas porque he tenido ese respaldo, porque me han ayudado, porque me han apoyado. Y es prácticamente muy similar a eso. Teniendo el apoyo y el amor de tus padres es una como un colchoncito donde uno se siente seguro y donde uno dice, bueno, si ellos, que son mis padres, mi familia inmediata, me apoyan y me quieren, puedo contra todo, puedo seguir ahí. Pero también existe como padres, tal vez después de esto de falta de educación y de muchísimas cosas, el miedo a que sus hijos son expuestos a una sociedad que no los respeta, que no los entiende, que no los ama como si fueran sus hijos porque no son sus hijos. Uh Entonces -huh. existe el miedo de padre Y es como eso. real. O sea, la realidad es que nuestra sociedad puede y es muy cruel. Entonces, esa es una realidad. Yo creo que como padres es importante asesorarnos. Para eso también está, por ejemplo, la terapia familiar. Hay que ir a grupos de educación y de apoyo, porque nos vamos a enfrentar a una realidad que puede ser muy difícil. Entonces, entre más herramientas tengamos, es mejor. Nosotros como papás también tenemos que luchar porque se le dé este respeto a nuestro hijo. Si nosotros estamos en, no sé, eventos sociales donde escuchamos bromas que van contra los homosexuales o que son muy despectivas, muy crueles, en nosotros parar eso, ¿no? Defender eso. Para los hijos es muy, muy valioso e importante saber que tienen unos papás que lo respaldan. No nada más es acogemos la información que nos diste y nos vamos a esconder, sino vamos a ir al mundo a ser como advocates de esto, ¿no? A defender a esta comunidad y a ti porque eres parte de eso. Siempre que hablamos aquí en Mente Sana, casi siempre pues sacamos las generaciones a relucir. Estamos en una generación donde sí está existiendo un cambio, donde hay una importancia más por la salud mental, por lo que tú crees, por lo que no crees, y no solamente lo que te han pasado de generación en generación. Este tema es otro tema que también hay unas creencias generacionales que tal vez son erróneas y que afectan muchísimo a alguien que está dentro de la comunidad y todavía no se atreve a hacerlo, y los papás sin saberlo, tal vez están reprimiendo eso. El comentario como los hombres no lloran reprime muchísimo. Y no necesariamente estoy diciendo que todos los niños que lloren son homosexuales, no, pero Claro. ahí está reprimiendo emociones, está reprimiendo a que esa persona pueda expresarse libremente, porque las generaciones así lo han marcado. Sí, totalmente. Yo creo que estas generaciones son mucho más abiertas a esta información, a la diversidad de las personas, pero tenemos todavía que trabajar muchísimo, ¿no? Yo creo Claro. que
generaciones anteriores también hay muchas creencias que nos limitan, ¿no? A pensar que si yo te apoyo, estoy haciendo algo mal o va contra mis creencias o la creencia de la cultura también. Y el comprender que la homosexualidad es una característica de la persona que no es algo que ellos deciden, porque para ellos también es algo bien difícil. Yo con muchos papás que trabajo les digo, imagínense ustedes, sabiendo cómo piensan ustedes de papás, que no lo van a aceptar, sabiendo que se van a ir contra el mundo, su cultura, su religión, etcétera. ¿Ustedes creen que ellos hubieran decidido eso? No. Claro, si fuera una decisión, no la harían sabiendo a lo que se tienen que enfrentar día a día solamente por tratar de ser ellos y ser felices sin herir a nadie. Porque cuando amas a alguien de un mismo sexo, pues no le estás haciendo daño a nadie. Y la sexualidad importa solamente con la pareja con que estás, porque sigue siendo el mismo hijo, sigue siendo el mismo hermano, sigue siendo el mismo compañero, incluso llegas a ser mejor porque ya eres libre, porque te sientes feliz contigo, porque tu alrededor ya no está reprimido con nada. Claro, y eso es algo también, yo creo que tocaste un punto muy importante. La esencia de la persona es y sigue siendo la misma, independientemente de su orientación sexual o de su género. O sea, como somos como personas y nuestra esencia sigue ahí. Y ojalá podamos potencializarla toda y ser todo lo que venimos a hacer en este mundo. Y eso es algo que los papás pueden ayudar mucho si aceptan a sus hijos, si los apoyan, si les dan las herramientas. Si necesitan ayuda para aceptar esta información, para saber cómo manejarlo, la terapia ayuda muchísimo. La terapia, por lo contrario a lo que mucha gente piensa, no compone una orientación sexual porque desde nuestra perspectiva no hay nada que componer, ¿verdad? Entonces, esas terapias que se usaban en los 50 de conversión, de hecho, son un delito. Son penadas por la ley. Nosotros no es ninguna enfermedad, no es ningún trastorno mental, es una característica de la persona. Y si necesitan ayuda para digerir esa información y aceptar esa información, ir a terapia es una muy buena herramienta. Exactamente. Y algo que creo sin duda dentro de nuestra cultura latina que marca el ser tanto para el hijo como salir y decir cuál es su orientación, como para el padre entenderlo, es la religión. La religión juega un papel muy fuerte en esto por poder entender o poder aceptar a tu hijo, porque la religión, la mayoría de ellas no lo ve bien. ¿Qué podemos Sí, comentar? Porque totalmente. obviamente respetamos la creencia de todos. La creencia se respeta y ha habido también dentro de la religión evolución donde existen iglesias donde los homosexuales son recibidos, donde son bienvenidos. Creo que al final de cuentas el amor, se dice que el amor es amor y que el amor lo puede todo. Y creo que de ahí va. Totalmente. Te perdí un poco la voz. ¿Me escuchas tú a mí? Te perdí el sonido. Te perdí el sonido, Raúl. ¿Me escuchas? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Ya, ya, ya. Ah, perfecto. No, decía que el amor es como que el arma número uno para que esto pueda ser de la manera más fácil de entender, de sobrellevar, de aceptar. Sí, yo creo que estás en lo correcto. O sea, si nosotros partimos desde el amor, también como una necesidad básica del ser humano. Nosotros tenemos la necesidad, así como tenemos necesidad del agua, de un techo, de vestimenta, son necesidades básicas para sobrevivir. Son necesidades físicas básicas para sobrevivir. Tenemos necesidades básicas para sobrevivir emocionalmente. Y también hablo de una sobrevivencia
no nada más de figurativa, o sea, las personas se mueren si no tienen amor y si no tienen el sentido de pertenencia. Entonces, como papás, aún más tenemos que crear esto, hacerle sentir esto a nuestros hijos y a los más allegados a nosotros, que sientan que aquí es su refugio, que aquí pertenecen, que aquí son amados tales y como son. Y de hecho, el poder resaltar aún más eso, o sea, qué valiente eres, o sea, que estás sacando como eres tú, a pesar de que tú sabes que va a ser una lucha contra el mundo. Eso es de alguien muy valiente y que como papás podamos reconocer eso es algo bien importante. Uno de los grandes temores es el tener que contárselo, decirlo a la gente que tú más quieres con el miedo a ser rechazado o a perderlos. Entonces el hecho de ya poder contarlo y expresarlo es porque le importas a quien te lo está diciendo y toma bastante valentía. Para resumir un poco, creo que dos cosas serían, bueno, tres cosas serían muy claves en esto. Pero no quiero dejar de a un lado un poco los padres y también decir que los hijos hay que tener un poco de paciencia. Para ellos es nuevo, para ellos es un shock, para ellos es información que tal vez ya lo pensaban, lo dudaban, medio lo veían, pero ya que lo saben y se lo dicen de frente, les toca digerirlo, les toca procesarlo. Entonces, ser un poco pacientes, no tomarse las cosas personal, porque al principio con el shock, tal vez el enojo, con el dolor, pueden decir cosas hirientes, pero ojalá todos tengan la intención de poder entender y aceptar a sus hijos. Creo que las tres cosas es educación, respeto y amor. Creo que con esas tres se puede llegar a un nivel de poder entender, de poder ir aceptando y eventualmente con el tiempo van a ver cómo esas personas no cambian, cómo esas personas no tienen nada erróneo, cómo esas personas no dañan simplemente por tener una preferencia sexual diferente. ¿Algo que quieras decir para cerrar este tema? Yo creo que lo puntualizaste súper bien. Hay que llenarnos de información. Hoy en día hay bastantes grupos de apoyo, bastante información donde nos podemos empapar para tener la información que ayude, ¿no? Que nos ayude a nosotros, que nos ayude a nosotros como padres a aceptar esta información en esta etapa que puede ser un tanto abrumadora, pero también para estar ahí con nuestros hijos. Yo creo que la información es poder, entonces empaparnos de esa información. Y como lo decías tú, aceptarlos y amarlos, así como los aceptamos y los amamos cuando nacieron y cuando han crecido. No ha cambiado nada. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Marcela. Como siempre, vamos a poner en la caja de descripción tu contacto. Si necesitan, si quieren, si están abiertos a tomar terapia para poder entender este tema o cualquier otro relacionado con la salud mental, pueden hacerlo con ella, con un experto, y fomentar la salud mental nos ayuda a entendernos más, nos ayuda a vivir más en paz y nos ayuda a poder conectar más, incluso con la gente que está dentro de nuestra familia. Muchísimas gracias. Y nos Muchísimas vemos próximamente con otro tema. gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye bye.